Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea de nuestro curso Introducción a Sistemas de Automatización. Yo pertenezco al Centro Metalmecánico del SENA, Distrito Capital. El objetivo de hoy es brindar claridad acerca del tema lenguajes de programación, haciendo énfasis al lenguaje Grapset, que se utiliza en los procesos de automatización y socializar las actividades calificables planteadas para la unidad 3. La agenda propuesta consta del saludo inicial que acabamos de dar. Seguido vamos a hablar entonces del lenguaje de programación Grapset, que se utiliza en automatización y unas generalidades de estos, y socializar cómo sería el desarrollo de las actividades calificables propuestas para la unidad 3. Después seguimos con sesión de preguntas y ya al último conclusiones. Si se van generando algunas dudas, recuerden por el chat o levantan la mano si es de acuerdo al tema que acabo de explicar. Si es ya general, esperamos a la agenda, en la agenda así como socialicé, a sesión de preguntas. Listo. Los lenguajes de programación son lenguajes que decimos son similares al lenguaje natural o humano, pero en el caso de los sistemas electrónicos y de cómputo, nos permite comunicarnos con las máquinas y controlar su comportamiento. Físico, cuando hablo de físico, tiene que ver con el hardware, todas las tarjetas que vienen a su interior, y lógico, que sería con las instrucciones de programación. Tenemos en cuenta que si lo vemos desde el punto de vista informático, un lenguaje de programación los encontramos de bajo nivel y alto nivel. De bajo nivel sería como en los inicios, un lenguaje muy parecido al lenguaje de máquina, o sea, sería como lo mínimo, porque la computadora entiende unos y ceros, que generalmente se graba en texto formato binario o hexadecimal, que si fuera en un computador sería en un lenguaje ejecutable que quedaría .com, si es de 64 kilobytes, si es mayor, pues un .exe, y si es para programarse en un sistema embebido, llámese microcontrolador, o en un PLC, se graba en formato .exe o .bin de hexadecimal o bin de binario. Generalmente, cuando uno se programa para programar, parte de lo que se llama un algoritmo, que es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y hay varias formas de realizar esos algoritmos. Entonces, diagramas de flujo o pseudocódigo. Y entonces hay unas formas de programarse. Generalmente para los PLC, de acuerdo a la norma técnica internacional ISO/IEC 61131-3 de 2013, todo PLC debe venirse para programarse mínimo en 4 formas de lenguaje. Una que se llama ladder o lenguaje de contactos o escalera, otra que se llama diagrama de bloques, otra es texto estructurado, que es muy parecido a un lenguaje C o al VHL, que es un lenguaje especial con que se crean arreglos de compuertas, y el GRAPSE, que es gráfica de función de control de estados de transición, que se utiliza en automatización. Entonces el PLC viene para programarse de estos modos o estas maneras. Ya en el campo de la automatización, entonces, si vemos generalmente, si hacemos esa analogía con el lenguaje humano, nosotros tenemos que interactuar con un mundo real, y esa información que captamos del mundo real se convierte en entradas, que eso fue lo que estudiamos en la unidad 1, que fueron los sensores, aquellos dispositivos que convierten esas señales del mundo físico al mundo eléctrico. ¿Para qué función? Para hacer un proceso, que es donde entraría en un computador, el microcontrolador o el PLC, que es el controlador lógico programable, que es el cerebro que se utiliza generalmente en automatización, donde se cogen los datos y de acuerdo a esos datos de entrada va a tomar unas decisiones y entraría a la salida. Y la salida es lo que vimos en la unidad 2, que sería a través de los actuadores. Y los actuadores son aquellos dispositivos que me permiten, a partir de esas señales eléctricas, depende del medio que se vea, generar señales de movimiento o visuales. Depende si son líquidos, sería hidráulicos; si es gas, serían neumáticos; si es eléctricos, eléctricos como tal. Y algunos combinan parte de electrohidráulica con parte, o sea, a partir del mando eléctrico, con algo hidráulico, electroneumático a partir de algo eléctrico. De esa señal mundo eléctrico lo manda a una señal tipo neumática para esas acciones. Para programar todo eso, entonces ese proceso es lo que vamos a ver en esta unidad 3.
De forma general, cuando yo hago un programa, generalmente todos los programas vienen asociados a unos lenguajes de programación que vienen ya predeterminados, y para esos lenguajes siempre existe generalmente lo que llama un editor y un compilador. El compilador, ¿qué funciones hace? Coge a partir de unas reglas del que diseñó ese programa, verifica si cumple esas reglas o no, y si está bien, de acuerdo a esa sintaxis, esas instrucciones, genera el programa ejecutable que les decía ahorita iniciando, ya sea .com, .exe, .vino, .es, que se traduce en lenguajes numéricos, que es el que entiende la máquina, para funcionar. Y para nosotros los humanos tenemos pues en ese editor para entenderlo y simularlo, inclusive en muchas ocasiones. Todo ese proceso ya depende pues de los diversos fabricantes. Eh, en los procesos de automatización, generalmente lo que sucede es que existe lo que llaman las rutinas de control. Y esas rutinas de control, ¿qué consiste? Es mirar, entonces generalmente en la parte de automatización se trabajan es muchos programas de tipo secuencial, de acuerdo a unas entradas, se definen unas tareas, unos procesos y unas salidas. Eh, Generalmente está apoyado, entonces, para desarrollar esos programas, entonces siempre hay un sistemas que, como vemos aquí el ejemplo, un análisis estructural donde veo cómo está la estructura, con todas sus partes, cómo se articulan y qué tareas van a ejecutar en un orden específico. Y para esa ejecución de tareas se utilizan unos métodos que facilitan ese proceso. Uno de esos es el diagrama de rutina, como es el que estamos viendo acá. Entonces, donde vemos, por ejemplo, este es un sistema donde tenemos ahí observamos como una planta, una banda donde transporta las botellas, como algo que circula, donde ubico las botellas, las deposito y las hago. Entonces, vemos, hay un proceso que, de acuerdo en el tiempo, lo primero que hace es alimentarse, donde se alimenta es que se genera la energía para que empiece a funcionar y se ubique ya sea la botella en el lugar que yo quiero, después empieza a llenar, después empieza a tapar, después se sella, se transporta y se evacúa, y todo eso ocurre en unos tiempos que definen esas tareas. Eso es lo que generalmente uno mira. Si vemos entonces dentro del análisis estructural, él está constituido por una parte operativa que actúa sobre las materias de obra a través de sensores y actuadores, y por una parte de mando que procesa la información en el módulo cerebro o MODSE. O sea, es como una información técnica. Eso, en otras palabras, se quiere decir. Tenemos una serie de sensores, actuadores y unos dispositivos de control que vamos a programar. Para interactuar con ellos, generalmente existe lo que es una cadena de acción, donde tenemos que hacer un diálogo con el sistema de acuerdo a esos elementos, si son a partir de las entradas, esa información que nos dan los sensores, y de acuerdo a la parte de mando, donde está ese cerebro que va a tomar esas decisiones de acuerdo a esa entrada que quiero hacer. Entonces necesito, a veces para los actuadores, dice preactuadores, que serían esos sistemas de acondicionamiento de señales para que funcionen, porque a veces hay algunas salidas de esos sistemas que manejan muy baja corriente o necesitan hacer un ajuste, un acople, o sea, esa parte de instrumentación necesita un preactuador antes de él para que funcione, y después tengo el actuador para que funcione como tal. Eh, y una forma de programarlo es a través de un conjunto de operaciones que son agrupadas de acuerdo a un criterio funcional. Cada tarea aporta valor agregado a ese sistema. Entonces, si vemos, aquí hay un proceso de donde vemos que lo primero que hacemos se va a alimentar. ¿El alimentar qué quiere decir? El sistema, el sistema debe estar energizado para que empiece a funcionar. Después verifico si el envase está posicionado. Si está posicionado, entonces empiezo a llenarlo del líquido, depende del proceso que tenga. Verifico si el envase está lleno. Después miro si está lleno, entonces lo tapo. Verifico si el envase está tapado. Si está tapado, lo sello. Verifico si está sellado, después lo mando a transportar, o sea, lo evacúo. Veo si está posicionado y lo evacúo y vuelve a repetirse la tarea. Ya, entonces, de acuerdo a lo que les decía en la diapositiva primerita, cuando hablamos de los lenguajes, que hay unas formas de programación, entonces, que es lenguaje de contactos o ladder, bloques de funciones, texto estructurado o graph set. Entonces,
hay un elemento, un concepto importante que hay que tener en cuenta para esta parte, que es lo que se conoce las compuertas lógicas. Y con estos conceptos de compuertas lógicas, si yo voy al campo de las ciencias sociales o administrativas, es que donde es la lógica que me va a permitir construir textos con una lógica. En el campo ya más técnico de las ingenierías, para la electrónica, con esos conceptos diseño los dispositivos, el hardware electrónico para que me funcione. Si es en la parte de sistemas informáticos, tengo las instrucciones para realizar mis operaciones de software. Si lo tengo en la parte de automatización, para programar el PLC. Pero todos estos parten de esos conceptos básicos. Y se llaman compuertas porque generalmente se tiene, es como una puerta que de acuerdo a una entrada tengo unas salidas y tiene unos nombres que sus nombres generalmente vienen del inglés, donde la más básica es la primera compuerta que se llama NOT o negación. En una forma de operación que sería si yo fuera programando un texto estructurado, código de instrucciones, lo vemos que vería en una variable. Esto viene del concepto del álgebra de Boole. El álgebra, recordemos, si es el álgebra tradicional que manejaba variables, donde teníamos letras que podían tener algunos valores. En nuestro sistema normal era el sistema decimal, pero ya cuando hablamos con los sistemas de cómputo, tiene una arquitectura que viene de von Neumann, porque antes estos sistemas, si operaran a sistema decimal, generan muchos errores, entonces optaron por trabajar con el sistema booleano o binario. Y a partir de ese sistema binario, una persona llamada Boole organizó a partir de todos los conceptos que habían en la época y que son vigentes hoy en día, lo que llama el álgebra de Boole. Y entonces en el álgebra, esas variables, esas letras van a tener únicamente valores binarios. Binario es 0 o 1, el sistema de numeración base 2. Solo va a tener unos y ceros, y por eso si dice tabla de verdad, porque puede tener dos valores. En el campo de las técnicos, de los tecnológicos de ingeniería, trabajamos entonces con ceros para el falso y uno para el verdadero. En el campo de otras disciplinas, ciencias sociales como tal, generalmente se trabaja es verdadero o falso, como tal, nos les dice los números. Y la tabla de verdad en la que me relacionan las entradas y las salidas. Entonces siempre en la tabla de verdad veo la relación, aquí lo vemos como si fueran más, donde veo una entrada, porque y como de acuerdo a la entrada tiene dos posibles combinaciones, como viene binario, 2 a la 0 es 1, tiene un 0 y un 1, que son las posibles combinaciones. Si tengo dos entradas de la matemática binaria, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2. Entonces empieza primero la primer dígito, entonces 2, dos combinaciones. Si tengo dos variables, 2 a la 2, que es 4, son 4 posibles combinaciones. Donde el primero, que es donde estaría esta B, 2 a la 0 es un 0 y un 1, y en el otro 2 a la 1 es 2, 2 ceros, 2, 1. Si tuviera una tercera variable, sería entonces 2 a la 2, que es 4, 4 ceros y 4 unos en ese orden. Siempre empieza por 0, eso viene de esa lógica. Y como esa álgebra tiene unos teoremas, leyes y propiedades que pueden trabajar. Si consultan mi blog en PLC, dice la parte de lógica digital, van a encontrar la blog de electrónica digital. Me pueden encontrar, por ejemplo, unos videos que dejé programados, como expliqué en la primera sesión en línea. También tengo un libro, uno de los libros que yo escribí, donde del capítulo de la página, las primeras hasta la página 19, habla la parte conceptual de sistemas de numeración. De la página 20 a la 30 empieza a hablar de las representaciones de esas compuertas lógicas y esas tablas de verdad, y los teoremas, leyes y propiedades. Y también pues van a encontrar pues otros tutoriales ahí. Ya aquí que nos interesa es tener en cuenta que hay una representación en tabla de verdad que me representa la entrada y la salida. Y si yo lo digo en operación, entonces lo represento. La variable, en este momento puede ser X o Y o Z, cualquier letra, con la línea arriba si lo hago a mano, o con el apóstrofe, o sea, la comilla al ladito si lo hago en computador. Y me relaciona de acuerdo a esas combinaciones, equivale a un sistema, si vemos en lo último, un contacto normalmente cerrado. Normalmente cerrado, entonces como esas llamadas de emergencia que cuando lo oprimo se abre. Entonces, por eso aparece negadito, es como un contacto eléctrico, una representación normalizada, entonces vemos en un cuadro el 1 y el 0, siempre el 0 es la abreviatura, siempre vamos a ver 0 en un sistema, significa que está negado. Y en símbolo tradicional lo vemos como una especie de triángulo donde tengo ese cerito a la salida que me indica que está negado.
donde en la parte anterior, como si fuera la base del triángulo, sería la entrada, y a la salida le tengo la bolita, sería la salida que la identifico, anegado. Entonces, en esos lenguajes de programación, si yo la programara en un texto estructurado, muy parecido al C, el VHL o lenguaje BASIC, lo vemos en la representación de operación. Si yo lo voy a hacer en una forma de bloque de funciones, van a encontrar que es una representación muy parecida a esta tradicional. Cojo bloques y los conecto. La normalizada, a partir de la normalizada me sirve las representaciones para hacerla en el Graph, que es el que vamos a ver en esta unidad, aclarando que vamos a ver los conceptos, los que vamos a programar. Y los contactos eléctricos lo vemos para programar ladder o escalera. Y la negación, que me dice, de acuerdo a la entrada, la salida va a ser lo contrario. Eso es un negado. En la compuerta AND o multiplicación lógica booleana, para que haya ella, tiene que haber mínimo dos variables de entrada. En este caso tenemos A o B. Y podemos tener 3, 4 más combinaciones. Pero a partir de esas dos, esa tabla verdad que me dice, solo da salida 1 o da verdadero si las entradas son verdaderas. La operación práctica con que se utiliza esta compuerta AND es, por ejemplo, para contraseñas. Cuando tú vas a un cajero electrónico y creas una contraseña, él coge y te la guarda en algo que es un registro. Y después te dice que la vuelvas a repetir o cuando creas tu cuenta de correo electrónico. Entonces, esos sistemas informáticos, ¿qué es lo que está haciendo constantemente? Una operación AND. Si lo que tú escribes es idéntico a lo que tienes registrado, te deja entrar. Si no, no, ahí está haciendo una operación AND. Ya en el campo ya más técnico, de acuerdo a entradas y salidas, si son entradas digitales, entonces para verificar si la entrada está activa por puerto, si mi sensor está dando algo, entonces hago una operación AND donde yo verifico si está activo o inactivo lo del puerto. Si hago una AND, sí me dio entrada, entonces yo sé que tengo esa entrada activa. En representación tradicional, haga de cuenta una letra D, pero vemos anteriores las rayitas de las entradas A, B, y en la salida B, donde es A, B, quiere decir que están multiplicadas. En representación normalizada la vemos en un cuadradito, pero ahí vemos como el I en letra pegada, que es exactamente el mismo que yo encuentro encima del teclado en el número 6 de los computadores. Y en representación contactos eléctricos es equivalente a dos contactos normalmente en serie. Entonces tengo dos interruptores y entonces lo conecto a una fuente, puede ser la energía, y a la salida un bombillo. Si quiero que el bombillo me prenda, tengo que cerrar los dos. Si hay uno que está abierto, no me da. La compuerta OR, que es la otra básica que viene, es la suma booleana, suma lógica. Entonces en ese, lo mismo que en AND, mínimo dos entradas, pero ¿qué cambia? En la operación, si yo fuera para texto, eso, veo el símbolo más, que significa la suma, y en tabla de verdad, donde represento las entradas y salidas, entonces se construye de la misma manera la tabla de verdad, pero ¿cuál es la diferencia? La única manera que no me dé salida es que las entradas no haya nada, de resto me va a dar 1. En la representación tradicional lo que vemos es que vemos como una C invertida donde tenemos las entradas A, B y termina englobadito como en punta, como la D, como alargadito en punta, donde veo la salida en el tradicional. En la normalizada vemos es un cuadradito donde dice mayor o igual que 1. Si le tratamos de poner lógica, bueno, es porque en más de una de las ocasiones es que me da salida. Y equivalen contactos eléctricos a dos contactos en paralelo. Entonces tengo los dos los interruptores en paralelo. Con cualquiera que cierre va a circular la energía para que me encienda o que me active lo que esté ahí a la salida. Si no, la única manera que no me dé es que los dos estén abiertos. Entonces, a partir de esta representación de tablas de verdad y funciones lógicas, yo puedo tomar decisiones bajo qué lenguaje generalmente puedo procesar o tener en cuenta. Ya esas compuertas tienen un equivalente que es la negación. La negación, el negado de cada uno, entonces la negación de la AND es la NAND, lo vemos entonces aquí representadito, AB con la negación, el NOR, la negación de la OR, la XOR es la O exclusiva, hay un símbolo que es el más y el círculo, y la NEXOR que es la negación de la O exclusiva. La NAND, entonces la NAND, si vemos la representación la última en contactos eléctricos, dice, venga, si están ahí multiplicados en rayita, porque quedan equivalentes negadito cada uno con la suma. Porque resulta de lo que les decía ahorita, hay un teorema que es el teorema de Morgan, que es la relación de las NAND y las NOR. Entonces en la NAND me equivale a negar cada una entrada y cambio la operación de multiplicación a suma lógica.
Y entonces si recordábamos en la anterior que en la suma son en paralelo, la representación, entonces aquí lo vemos en paralelo, pero están normalmente cerrados, por eso están negados. Aquí, entonces, en representación de contactos, es los dos contactos normalmente cerrados en paralelo, pues a uno frente al otro. En normalizada, él sería el mismo símbolo de la AN, si vemos la anterior, la AN, pero ¿cuál es la diferencia? Es que aquí ya tiene la bolita al final, que significa que está negado, y en la AN, lo mismo el símbolo tradicional, si nos devolvemos aquí en lo anterior, vemos que aquí está sin la negación, y entonces tiene la bolita a la salida. La NOR, entonces aplicando el mismo teorema de Morgan, si es suma, equivale a negar cada uno, y en multiplicación, y si recordábamos en multiplicación, son dos contactos en serie, pero como están negaditos, entonces serían normalmente cerrados, y vemos aquí en el normalizado el mayor igual que 1, pero con la salida en bolita, y el mismo símbolo aquí tradicional. Y en la NOR, ¿qué dice? En tabla de verdad, en la otra solo daba 0, me daba, cuando estaban ceros me daba 0 y el resto me daba 1, entonces lo contrario es 1, 0, 0. Lo mismo en la AN si vemos, solo me da 1 cuando las entradas son 1, y en esta, la NAN, en esa me da 0 y las otras me dan 1 porque es lo contrario. En la OR me daba solo cuando son 0 da 0, el resto 1, y lo contrario es 1 y las otras 0. Entonces son las formas de representación. Y la O exclusiva, en la O exclusiva da una de las condiciones, diría, es una comparación. En otras palabras, mira si son contrarias las dos entradas. Si una entrada está en 1 y la otra en 0, entonces me da salida en 1. Y la negación de esa, o sea, lo contrario, es si son iguales, da 1, y si son diferentes, da 0. La representación de la O exclusiva en forma tradicional es muy parecida a la combinación de la OR, pero con un espacio y otra de la C invertida, y la NOR es lo mismo, pero con la bolita a la salida. En representación normalizada sería con el igual en el cuadrito y la de la NEXOR con el círculo a la salida. Y en contactos eléctricos, entonces aquí hay una representación como a partir de la tabla de verdad saca la ecuación, es una de las explicaciones de los videos que tengo en el EW de electrónica, que les dije ahorita que lo van a encontrar, donde dice cómo a partir de una tabla de verdad saco la ecuación y salen estas funciones, donde aplico esas teoremas, leyes de propiedades, que no es nuestro caso, pues eso se habla generalmente en el curso de PLC1. Y a partir de estos conceptos previos, entonces tenemos en cuenta que aquí en la parte de Grapset, que es la forma de programar que vamos a explicar aquí en este curso, es la sigla que significa graph, que es gráfica de control de etapas de transición. En otras palabras, es un diagrama funcional normalizado. Entonces, cuando la normalizada, nos vamos a tener como referencia la representación de las tablas de la normalizada, que permite hacer un modelo del proceso automatizar contemplando entradas, acciones a realizar, procesos intermedios que provocan estas acciones. Este es un modelo de programación que generalmente surgió en Francia y en los procesos de automatización muy importantes. ¿Por qué? Porque permite dimensionar de acuerdo al proceso que hay, cuando puedo hacer operaciones, si va a ser paradas de mantenimiento o hay una parada en una línea de producción y puedo seguir con la otra, entonces permite como tener en cuenta esas consideraciones, por eso se dice que es un diagrama funcional. Entonces, él, ¿qué me identifica? Si vemos esta primera partecita, él tiene una simbología y una representación, este ya sería un ejemplo de un esquema Grapset, donde vemos el que dice, pues siempre va a tener un inicio y el que va a identificar el estar, si ya está encendido, o sea que empieza a funcionar el sistema, va a haber una acción que va a desplazar el vaso, que lo va a mover, verifica si está en la posición adecuada, bien ubicada, y después lo sella. Entonces, como un ejemplito de esto. Pero entonces, como les decía, como cualquier tipo de lenguaje de programación, existen unos elementos, un repertorio de instrucciones, una forma de representar. Y entonces esta es la base que debemos de tener en cuenta. Entonces, primero, hay un símbolo gráfico que vemos como un cuadrito dentro de otro que significa etapa inicial. Este quiere decir el inicio del esquema y se activa cuando pongo a correr el autómata o el controlador lógico programable. Recuerden que yo generalmente hago el programa en una computadora, lo compilo de acuerdo con el lenguaje de programación y me genera un punto .exe o punto .bin que se descarga al PLC. Y el PLC tiene un botoncito que se llama ROM para que lo pueda correr de forma autónoma sin necesidad ya después de estar conectado al computador. Eso es lo que me quiere decir en etapa inicial.
Ya un cuadradito solo es etapa. ¿Qué quiere decir? Cada una etapa significa la activación consigo de una acción de espera. O sea, de esta etapa va a generar una condición para que haga una acción. Cuando digo acción es, lo va a haber interpretado en activar un actuador. La unión es como la línea que me permite unir cada una de las etapas entre sí. Y si lo vemos horizontal, es la forma de direccionamiento. Indica la activación de una etapa u otra en función de una condición que se cumpla. Si yo lo tengo simultáneo en paralelo, entonces cuando lo tengo en uno solito, solo me toma una de las opciones. Si lo tengo en paralelo, quiere decir que me significa las dos líneas ahí, procesos simultáneos que me pueden ejecutar las dos al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema de embotellado de botellas grandes, medianas y pequeñas. Si lo tengo con este direccionamiento y mi condición es solo botellas pequeñas, solo ejecuta la de botella pequeña. Si mi botella pequeña no me ejecuta. Entonces, si tengo un paralelo, no me importa, necesito que me identifique, entonces puede ser que no me encuentre de botella pequeña, pero sí puedo encontrar mediana o grande, y entonces o puedo ejecutar las dos simultáneamente. Las acciones asociadas, ¿qué quiere decir? Que cuando puedo activar dos actuadores simultáneamente. Y la transición es cuando aparece esta que parece el más. En otras palabras, la transición me da cuando activo un sensor. Entonces aquí siempre va a colocar la verificación de un sensor que me identifique algo, o sea, una entrada, para que desactive. Para esta programación presenta unos principios básicos. Y entonces, ¿qué son esos principios básicos? Que se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. A cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. Una etapa está activa cuando se cumple la condición de transición, es decir, cuando identifica un sensor o una entrada. El complemento de una condición de una transición implica la activación de la etapa siguiente, desactivación de la presente, es decir, ejecuta una tarea y después va a la otra y la anterior ya no la tiene en cuenta. O sea, nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma alterna la condición de este tipo de programación. Aquí entonces lo vamos a ver en un ejemplo en esquema genérico de un graph set aplicando un tipo de secuencias que se llaman lineales. Entonces vemos las secuencias lineales, el ciclo se compone de una sucesión lineal de etapas, como regla en el siguiente gráfico, en el ejemplo. O sea, siempre hay una etapa inicial. En la etapa inicial va a tener un numerito o 0 o 1, depende del gusto del programador. Condición 1, donde tengo las condiciones, que es ese más, significa que iban los sensores. Donde van las acciones, y significaría que ahí quiere decir los actuadores. Entonces, sensores, ¿qué sensores vimos en la unidad 1? Entonces, tenemos sensor inductivo, sensor capacitivo, roldana final de carrera, sensor óptico, que era el taller 1, sensor de control de nivel por radar, entre muchos otros. Actuadores, ¿qué actuadores existen? Está una resistencia eléctrica, una alarma, un zumbador, un motor de corriente alterna, de corriente continua, motor de paso. Entonces, esas son las acciones que generan. Entonces, el programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se van dando cada una de las acciones. Por ejemplo, con la etapa 1 activa, ¿qué quiere decir? Tras arrancar el programa y se cumple la condición 1, se activará la etapa 2, se desactiva la anterior y se activa la siguiente acción. Eso quiere decir secuencias lineales. Hay otras que se dicen secuencias con direccionamiento. Entonces, con direccionamiento, entonces cuando les decía ahorita el ejemplo, por ejemplo, en un sistema tengo un proceso donde voy a llenar tres tipos de botellas grandes, medianas o pequeñas. Entonces, a partir de la etapa inicial, verifico si se cumple la condición, si el sensor me está activando de identificando si es botella pequeña o mediana o grande, y si es cada uno, si es botella pequeña, va a la acción 1, va a la acción 2, va a la acción 3, respectivamente. Aquí quiero aclarar, en este casito, entonces esta sería la secuencia 2, aquí en esta de la imagen hay un errorcito pues, del material, en lugar de 2 sería 3 y en lugar de 3 pues sería 4. Apenas aquí me acabé de ver. Listo. Entonces en ese simplemente, ¿qué es lo que hago? De acuerdo a la condición, coge una ruta y la ejecuta solo una, y después vuelve a verificar el proceso, se vuelve a hacer. Existen secuencias simultáneas, entonces ahorita cuando hablaba de la simbología vemos estas dos líneas paralelas, ¿qué quiere decir? Tengo las mismas, pero no me importa, hay una condición, simplemente me detecta botella, de acuerdo a la botella hay algunos procesos que dice, y una de la dirección o si es pequeña, mediana o grande, y la manda a cualquier acción. Entonces, a esos procesos se pueden ejecutar simultáneamente.
En las clasificaciones de las acciones, o sea, los elementos para que nos funcionen los actuadores, entonces partimos de esos elementos. Recordemos que este simbolito, que es el que veíamos de la representación normalizada, mayor o igual que 1, equivale a una operación OR, una función O, que equivale que la única manera que me salide, se me active la acción A, es que las condiciones de las etapas 2.1, 2.3, con cualquiera que esté activa, me va a dar esa condición de acción A. Si no está activa, no me va a dar esa acción A. Eso es lo que quiere decir, y aquí veo pues la representación en acciones. Condicionadas. Es cuando veo aquí normalizado la representación de la AND. Recuerden que en la AND solo me daba activa si las dos entradas estaban iguales en 1. Entonces, de acuerdo, si me activa esta condición y está esta etapa, me va a dar esa acción A. Eso es lo que quiere decir. Y tenemos acciones temporizadas o retardadas. Es un caso particular de esto. Los temporizadores, simplemente el sensor verificaría si el temporizador cumplió su tiempo. Entonces hay temporizadores ascendentes, descendentes. Y lo que hago es en la acción que activo el temporizador y lo configuro si es a 10 segundos, horas, minutos, de acuerdo a la programación que tiene el elemento. Aquí estamos viendo un ejemplo, aquí en la invitación, si quieren ver, y en alguna claridad, aquí en el enlace del EduBlog de Grapset, entonces muestra un ejemplo de Grapset y hay un ejemplo de programa, que quiero aclarar, el programa es a partir del Grapset, cómo lo hago, pero está hecho en bloque de funciones, no es un Grapset. Si es Grapset, tiene unas representaciones, debe ser bajo este esquema y esta simbología, si quieren ampliar. Entonces, por ejemplo, tenemos verificar un proceso de que me entra un camión y quiero que a partir de una alarma auditiva los operadores de la empresa se den cuenta que el camión llegó y que está cargado. Entonces, si yo fuera a representar eso en un graph, siempre va a arrancar de esta etapa inicial. Si no le hago este doble cuadrito y aquí le coloco 0, 1, ya está mal el graph. Listo. ¿Y qué hago? Detecta llegada de camión. Detecta la llegada de camión. Puede ser un sensor de fuerza o algo extensiométrica que identifica, o un sensor óptico que detecta la presencia del objeto, final de carrera. Pues, cualquiera se puede simular. Si llegó el camión, ¿qué hago? Va a la etapa 1, enciendo la alarma. Bueno, la alarma, vea, llegó el camión, entonces para que vayan las personas o a descargarlo, a verificar, espera, transcurren 10 segundos, entonces aquí el sensor está de una vez en la alarma, entonces la alarma sonora, de una vez se activa el temporizador, espera 10 segundos y, se apagó, y después de los 10 segundos, ¿qué hace? La siguiente acción, ya apaga la alarma al sonido y no se detecta camión. Ese es, por ejemplo, un ejemplo básico de Graph. Ahora vamos a socializar las actividades calificables. Aquí veo a alguien que tiene la manito levantada, en este momento, entonces es Camilo. Sí, Camilo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una cosa en alguna de las figuras previas usted mencionó que había un error que tocaba como modificar. ¿Dónde fue eso? ¿Figura 5 tal vez? Aquí cuando eran las entradas acá. Por ejemplo, en esta, en simultánea dice 2, 3, 4. En la anterior, aquí se me fue, este error sería 2, 3 y 4. En Ah, el cajoncito de las etapas. Este es el errorcito que hay aquí de la ya, ya, figura. gracias. Listo. Una pregunta. Sí, claro. Sí, El Julián. cuadro, el cuadro, digamos, la anterior. El primer cuadro es un sensor, ¿Cuál por ejemplo, el cuadro? 21 o el uno. El uno. El 1, aquí, no, es la condición. Debes de tener en cuenta las instrucciones del GraphSet. Esta. Aquí te dice las instrucciones. Esta es la condición de etapa inicial, etapa. Los sensores van en la transición. Los actuadores en las acciones, en los cuadritos. ¿Te queda claro? Sí, señor. Ok. Como para declarar algún objeto, algún sensor, algo así. Como empezar la función. Ojo, aquí, por ejemplo, entonces, en este momento, cuando uno hace un lenguaje de programación, Java, Python, C, un algoritmo, uno tiene en cuenta, hay que declarar variables. Ya en el caso de la programación de los PLC, en esta forma de programación, no están esas condiciones que tengo que declarar las variables, a no ser que la tenga en texto estructurado, que es muy parecido al C. Simplemente verifico la condición o la gráfica donde va a entrar. Y lo que hago es la ubicación, como dices, empieza etapa inicial y aquí en esta es donde iría asociado el sensor
esta es la etapa lo que sigue, y después en el cuadrito iría la del actuador. ¿Queda claro? Sí, señor. Pero en la siguiente la siguiente, donde hay un 21 en un cuadrado. Lo que pasa es que está explicando las diversas representaciones de acuerdo a las tablas de verdad, como podría ser en un grafo. Esta. Ahí hay un sensor antes de la condición. Digo, hay un Ojo, sensor en la no, condición antes del... sí, siempre cuando es la condición es que es una entrada, ya sea un interruptor o un sensor. Y los cuadritos son las acciones, irían los actuadores. ¿Qué diferencia es de este cuadro del 21 al 22? No, lo que pasa es que este 21, estas las etapas de un graph set, y aquí me está mostrando la representación normalizada a partir de la cual hago el graph set. Me devuelvo acá. Recuerda que ahorita les expliqué lo que eran las tablas de verdad y que hay unas formas de representar. Esta última, contactos eléctricos, si yo fuera a programar en un lenguaje ladero de contactos. En este momento no estoy explicando eso. Esta si fuera en un lenguaje tradicional, quedaría. Esta si fuera un texto estructurado. Y para el normalizado están estas representaciones. A partir de esas representaciones que son normalizadas, aquí me está mostrando en el repertorio de instrucciones cuál sería el equivalente si fuera una operación OR. Esta es la representación OR y aquí sería cómo la representaría en GraphSet. Y aquí si fuera una operación AND, cómo la representaría en GraphSet. ¿Ya te da más claridad? Sí, señor. Gracias. Ok. Entonces ya vamos entonces a las actividades que hay. Entonces tenemos unas actividades. Aquí, ¿por qué le digo opcional? Porque tú puedes escoger cualquiera de las dos, cuál vas a hacer. Para mí. Si vemos, esta actividad está catalogada como si fuera la evaluación 3 y se envía como taller. Si ven en la guía, es un estudio de caso, que es seleccionar un acondicionamiento de señal. Entonces está dando un caso. Un caso es de un invernadero que queremos controlar la temperatura con el fin de mejorar las condiciones de las plantas y optimizar la producción. Entonces tenemos un sensor que tiene un rango de temperatura de 0 a 50 grados. Aquí me está diciendo características técnicas del sensor. No me está diciendo en este momento qué tipo de sensor. Puede ser una termocupla tipo J, tipo K, un LM35, 335, 336. Entonces me está diciendo hay un sensor de temperatura. El transductor opera de 4 a 20 miliamperios, que es el rango generalmente que opera en la industria, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo anterior, si se sobrepasa los 30 grados Celsius, que es la temperatura permitida, se encenderá la ventilación forzada, y entonces tendríamos un actuador que sería un ventilador extractor del invernadero para que refrigere. Aquí, ¿qué me está representando? Algo que se llama en control un diagrama de bloques, donde me está diciendo la entrada, que sería la temperatura, y sería el sensor, entra algo que es en la parte del lenguaje bio que se llama punto suma, generalmente, que es el que me articula la retroalimentación o me hace una operación, va a un dispositivo que va a ser el controlador lógico programable, el PLC, que toma la acción de control de acuerdo a lo que necesita la entrada, y aquí, de acuerdo a eso, me va a dar la directriz para activar esos actuadores. En este caso, el actuador que me está diciendo aquí es un ventilador, un extractor o un extractor. ¿Y qué es lo que hace? Hace una retroalimentación. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Entonces les dije, es un sistema retroalimentado, necesito un sensor que me está verificando. Entonces ya que me está verificando, aquí tengo una temperatura de entrada que estoy viendo después de activar el actuador, cómo sigue la temperatura. Si la temperatura, entonces compara el valor de la temperatura. Si mi temperatura de entrada es 31 grados Celsius y en el sensor estoy teniendo en el actuador 31 grados Celsius mayor de 30, entonces hay que mantenerlo activo. Bajo la temperatura 29, está dentro del rango, entonces manda la orden para que lo apagues, lo que quiere decir en otras palabras. Esto es simplemente para decir un caso, para contextualizar. Entonces, teniendo en cuenta el material, que es lo que les acabé de socializar acá, lenguajes de programación y materiales complementarios, para lograr el desarrollo de esta actividad, entonces, proponemos. La primera es esta actividad de consulta. Entonces, ustedes cogen, hacen un documento en Word y a partir del Word hacen las respuestas y ese es el que suben. Dice, resuelva el siguiente interrogante. ¿Cuál transductor utilizaría de 0 a 16 miliamperios o de 20 miliamperios? Considera el más conveniente para implementar en un sistema de control. PLC justifique la respuesta.
La respuesta de este es 420 miliamperios, que es el protocolo que se utiliza en la industria, porque generalmente se toman ceros cuando el equipo está malo. Entonces ya tenemos 4 miliamperios a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios es el rango máximo que va a operar esto. Esa es la respuesta que deberían colocar. ¿Cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura es sensada a 25 grados Celsius? Hay varias formas. Si yo tengo una tabla, una hoja de datos, si hago una curva, hago la ecuación de la recta, o simplemente tengo la opción de que yo pueda hacer, entonces hagámoslo como si no supiera nada de hojas de datos de la industria, puedo hacer una regla de 3 donde determino, venga, él me opera de 0 a 50 grados Celsius y el rango mínimo es de 4 a 20 miliamperios. Entonces quiere decir que cuando esté 0 grados va a ser 4 y cuando va a ser 20 va a ser 50 grados Celsius 20 miliamperios. Si en 50 grados 20 miliamperios, cuando tenga 25 grados, ¿cuánto me dará? Hago esa regla de 3, generalmente, regla de 3, y aparte de esa regla de 3 me dará un valor. Me puede dar entonces me puede dar un valor determinado, ese es el valor que vas a determinar ahí. Esa es la respuesta a la pregunta, entonces tú justificas cómo va a salir. Esa sería la segunda respuesta. La tercera, realice un diagrama Graph-Set del sistema que se debe tener en el invernadero. Entonces, realice el diagrama Graph-Set, entonces, y proponga, entonces vamos a proponer la segunda dice, es proponer a partir de este caso, entonces dices, vea, yo voy a contextualizar y voy a decir, voy a tener un cultivo de tomates, riñón, no va a tener un cultivo de cebollas, un cultivo de plátano. ¿Qué tipo de cultivo va a tener en el invernadero? Generalmente todos esos cultivos tienen unas hojas de datos y a partir de esas hojas de datos dice cuánto es la temperatura mínima o máxima que debo tener. Ah, listo. Entonces, entonces puede decir que él me va a operar de 20 a 25 grados Celsius, lo mínimo. Entonces, si me baja de 20, entonces debo activar un actuador que me aumente la temperatura. Ah, listo. Entonces, ya que debo tener para la temperatura, va a tener una termocupla, donde va a ser J o K, que me va a medir entre tantos y tantos grados Celsius. El actuador que voy a utilizar para que me eleve la temperatura, y entonces puede ser una resistencia eléctrica que me opera de esto a esto. Y para refrigerar puedo utilizar el mismo sensor o ventilador. A partir de eso, hago una propuesta de esquema Graph-Set que, si ustedes ven cuando envía la evidencia, yo les dejo un ejemplo de esquema genérico donde le coloquen las condiciones, ¿cuál sería? Entonces tú puedes, o lo haces a mano, o lo haces en computador, o utilizas algún software para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Celiosoft, si lo instalas y lo utilizas, tiene una opción en PDF, en el lenguaje, que dice instrucciones Graph-Set, donde puedo pues hacer como el esquema, o puedes utilizar los laboratorios Cloud Labs que hay en la plataforma, que ustedes entran, y pueden mirar desde esa parte cualquiera para hacer, ¿cierto? De las formas de tenerlo. Entonces, a partir de eso, desarrollas el esquema Graph-Set para desarrollar esta actividad. Entonces, ya lo tengo contextualizado y hago el esquemita Graph-Set de acuerdo a las condiciones, y eso es lo que tengo que enviar en la actividad 3 de la evaluación. Ya la segunda es el taller, es la otra actividad que es también calificable. Entonces, el taller con una de las dos, entonces rutinas de control. Si ven en la guía, como mostré en la primera sesión en LIA, hay un enlace, ustedes lo pueden descargar y ¿qué es lo que tiene? Ahí dice un proceso de papas fritas. Entonces, generalmente hay 5 rutinas de control. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es que nosotros, para nuestro caso, en el anterior tenía unos videos que estaban en flash y dejaron de estar activos, entonces lo que yo hice, que necesito, si vemos aquí tengo un esquema en Graph. Cuando descargan el legwork van a encontrar que estas líneas están corridas. ¿Y están corridas por qué? A propósitos. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Para que tú las hacer en el legwork y organizarlo, es que tú me ubiques y verifiques. Tengo la etapa inicial. En la etapa en esta rayita punteada, que ubicaría los sensores. En esta etapa de acción, los actuadores. Entonces, a partir de lo que me dice aquí, ¿cuáles ubicarías? En este primer caso dice, ubica cada cuadro en el texto. Entonces llega zona, descarga y bodega, sistema para permitir el paso de operarios. Entonces, si vemos, se cierra puerta. ¿Eso qué significa? Acción, actuador, movimiento. No se detecta presencia, detecta, es un sensor. Detecta presencia de persona. Transcurren 10 segundos.
y se abre puertas, si vemos. Abrir y cerrar puertas son actuadores, entonces uno iría en los de los dos rojos y la otra detecta. Entonces me dice, si empieza y detecta presencia, entonces dice, permitir el paso de operarios. Entonces lo primero que podría decir, el primer sensor, detecta presencia de una persona. Si detecta presencia de una persona, ¿qué puedo hacer? Si va a ser una zona de descargue, puede ser entonces, o abro o cierro puerta. Y ya después miro, ya después de abrir o cerrar puerta, ya que verifico, espero 10 segundos. Y después de 10 segundos, ¿qué puedo hacer? Cierra o abre puerta o no detecta presencia. Entonces ya tú vas a definir aquí cuál es el orden que crees que puedes ubicar. Lo mismo en la otra segunda rutina que es ubique en el texto, que sería selección de tanque lavado y abastecido. Entonces simplemente es aquí ubicar y si las líneas están desorganizadas, por ejemplo, la de retroalimentación está corrida o algo, tú la vas a colocar, le colocas los numeritos y aquí entonces defines, entonces tenemos, se desactiva motobomba, si desactiva el motobomba es un actuador, nivel de agua adecuado, está hablando de un sensor, sensor sensor que detecta agua y se activa motobomba. Si vemos, tenemos dos de actuadores, entonces unas activas se activarían en el cuadro rojo y la de los sensores tú las vas a ubicar en las punteadas. ¿Cuál sería el orden de la lógica que crees que iría? En la zona de banda transportadora. En la zona de banda transportadora, entonces aquí tenemos, se desactiva motor, es actuador, se activa motor, es actuador, detecta peso, detecta poco peso. Entonces, ¿dónde ubico cada sensor? La de los sensores en las punteaditas y la de los actuadores en los rojitos. Sistema de transporte de papas en movimiento. Entonces vemos ausencia de papas, sensor. Activa máquina peladora, actuador. Se activa válvula de agua, actuador. Se desactiva máquina, actuador. Detecta presencia, sensor. Se desactiva válvula. Entonces, si vemos, en este caso encontramos para día 2 actuadores y 2 sensores. Entonces, 1, 2, 3, 4 actuadores y 2 sensores. Rutina de control. Hay algunas, deben de tener en cuenta, siempre para la retroalimentación debe estar la condición de aquí abajito. Esa no puede faltar. Se desactiva la otra, zona de pelado. Se desactiva máquina de corte. Antes es un actuador. Ausencia de papas, sensor. Detecta presencia de papas en movimiento, sensor. Se activa máquina de corte, actuador. Los actuadores en la rojita, los sensores en la otra. Y ya, con eso. Entonces ahorita, de acuerdo a este orden del día y lo que hemos evacuado, vamos entonces aquí a sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ver si alguien escribió aquí en el chat. Tengo una pregunta. Sí, sí. Los ¿Sí? ¿Quién está hablando? Pastor, Sí, pastor. Cuéntame qué pregunta tiene. esos PLCs, pues yo tengo entendido que cobran por los software. Entonces, ¿el Celio Soft tiene un valor o qué software no tiene valor para comprar, digamos, un PLC y lo que No, decía el libro de economía? no, generalmente cuando tú compras el PLC, ellos ya vienen automáticamente con el software. Así, por ejemplo, cuando Windows, tú compras un sistema, un celular, viene el Android con el software libre. Si lo compro de Apple, él viene con el iOS, con el software con licencia. Si compro un Windows, él ya viene prácticamente con una licencia de ese sistema operativo Windows. En los PLC pasa lo mismo. En el caso de ya de algunos software, algunos proveedores, por ejemplo, Seriosoft, tiene una versión de acceso, entonces tiene de acceso una licencia donde se puede utilizar por el público, entonces no necesitas licencia para tú trabajar ahí, programar ahí y de acuerdo al catálogo que ellos tienen lo pueden tener. Con eso creo que doy respuesta a tu pregunta, Pastor. Ellos tienen en internet pruebas demo para uno poder programar, porque digamos, en mi caso uno pensaría, oye, yo voy a comprar, pienso comprar de pronto un PLC, pero ¿qué pasa si lo compro y no sé programar? Entonces, pues, es eso, Inge. No, Sí, ya para saber programar, ¿qué te tocaría? Son dos opciones, depende del contrato que hagas. Generalmente ellos que dicen, te manden el software, pero a veces cuando son contratos grandes, también parte de eso te capacitan al personal técnico. Ya depende de la negociación que se haga.
Si no, pues para eso están los procesos de formación. Donde ¿tú qué tienes que hacer? Para aprender a programar, por ejemplo, en el caso del SENA tenemos controladores lógicos programables PLC1, aplicación de los PLC en automatización de procesos industriales, los PLC en los sistemas SCADA. Tenemos 3 niveles donde están unas bases para programar, si es virtual. O en los centros de formación también hay unas complementarias presenciales donde pueden practicar con eso. O los tecnólogos comunes. Con eso doy respuesta a tu pregunta, Pastor. Ingeniero, gracias, muy amable. Listo, Camilo Godoy tiene la mano levantada, bien pueda. Sí, gracias. Mira, a mí se me fue el internet un poco, no sé si lo trataron ya. Yo le oí mencionar que por ahí hay un software donde uno puede, pues, hacer sus primeros ensayos de programar con lo que nos enseñó hoy y puede ser hasta aplicable para la tarea. Entonces, ¿cuál es ese software? ¿Dónde se consigue? ¿Es Por ejemplo, gratis? está Celioso, que lo puedes ver en el EduBlog PLC. También está el Codesys, que es de Festo, que es también gratuito, pero para esta actividad no necesitan software, lo pueden hacer el esquema a mano. Porque recuerde, no estamos enseñando a programar, sino los conceptos básicos e introducción como tal. Hay otros, si tú quieres aprender a programar en lenguaje de contactos, que es Macro PLC, voy a colocar aquí la dirección www.macroplc, pero eso es el macro PLC, ese te enseña, te muestra, es un entrenador de programación de PLCs en línea, pero ese se trabaja, es en lenguaje de contactos y no simula, es un entrenador de PLC, pues didáctico. El Celioso es el más didáctico, que tiene varias versiones en la página de fabricantes. Si tú entras al EduBlog, ahí tú tendrás la oportunidad de acceder a él, o ver las grabaciones de los otros cursos que he tenido de PLC, donde hemos trabajado generalmente en la unidad 3 para PLC 1, la forma de programar, utilizar el lenguaje de contacto. Y aquí en el EduBlog PLC, te voy a colocar el enlace, EduBlog PLC. Con eso hay respuesta a tu Sí, si pregunta. nos da el acceso del software que tiene el SENA y se puede acceder, chévere, gracias. Sí, en mi EduBlog PLC están versiones anteriores, por ejemplo, tengo las versiones que Festo ha tenido de forma gratuita. Codesys, que generalmente yo con Codesys lo he trabajado si es en las pestañas del EduBlog, dice Software Celiosoft, o en la anterior del blog vas a encontrar también anteriores del Codesys, que es de Festo. Y hay otra que tú puedes descargar, pues también la misma, las de... hay otros proveedores como a gusto del consumidor. ¿Recuerdan el EduBlog PLC? Pues lo tenemos. ¿Me puede repetir el nombre de Heliosoft? Celiosoft. Ah, Tú cuando entres Celio. a la EduBlog PLC vas a ver el software Celio, con Z. Cuando tú entras ahí, que es donde yo les he colocado las grabaciones de las clases en línea, tú vas a ver una pestañita arriba que dice Software Celiosoft. Ahí te muestro cómo hacerla. Digamos, Inge, que yo estaba mirando era Siemens NX, ¿qué tal Gracias, sí. recomienda ese PLC? No sé, es que para yo darte una decisión hay que tener en cuenta qué es lo que tú necesitas, qué vas a automatizar, qué condiciones, la expansión, la escalabilidad. Si es para hacer práctica cualquiera, inclusive con el logo de Siemens, que es sencillito, él se programa como si fuera gráfica en bloques de fuego, operaciones sencillas, y me vale entre 60 y 100 pesos. Ya tú dependes qué es lo que vas a necesitar. Casi todo es una forma universal de programarse, básica es en lenguaje de contactos ladder. Si tú aprendes ladder, tu vertiente es más del lado electrónico, pues generalmente los electrónicos que utilizan los simuladores en automatización, si estudias automatización propiamente dicho, entonces sí tienes que ver los tres. Si es en sistemas, estás por una forma de texto estructurado. Seguimos entonces aquí. Julián Alejandro Blanco dice: buenas tardes, la sesión 1 y 2 están grabadas de programación. Si en el EduBlog PLC, yo se los he enviado por correo,
correo, chat WhatsApp, también está en plataforma del curso las grabaciones y se las envía por mensajería instantánea. No sé si con eso te claro, Julián. O si entras aquí en WPLC vas a ver las últimas grabaciones de clase. En sesión 1 y la de hoy también va a quedar ahí. Y aquí dice, las herramientas para utilizar los ejercicios, no, tú puedes hacer el esquema GraphZ a mano alzada o en Word o en Paint, cualquier herramienta. Yo no estoy necesitando software, sino la interpretación que hacemos, que tenemos. ¿Te queda claro? Sí, señor. Y una pregunta. ¿Los PLC son casi parecidos como los Arduinos? No, son dos tecnologías distintas. El Arduino es un microcontrolador. Un microcontrolador viene en un chip, una tarjeta donde se desarrolla por unas programaciones especiales. El microprocesador es que está asociado a una tarjeta madre, es la analogía, un computador. Un computador tiene un microprocesador. Un celular tiene un microprocesador porque tiene dentro una tarjeta madre y unas conexiones. Un PLC tiene un microprocesador al interior. Los microcontroladores vienen aparte. ¿Qué es lo que pasa? Es que unos personajes a principios del 2000 empezaron a integrar unas tarjetas de desarrollo con hardware y software de acceso libre y abierto y crearon esos proyectos Arduino donde se pueden programar. Si tú entras a mi blog microcontroladores, ahí vas a ver de pronto yo dejé unas ayuditas de Arduino, grabaciones o de microcontroladores. Entonces, un microcontrolador, a veces vienen tarjetas de desarrollo, pero generalmente una tarjeta Arduino tú la consigues entre 17, 20 mil, si muchos 30 mil pesos. Los PLCs están trabajados, configurados para trabajar en las empresas, entonces tienen protecciones ante ruidos. Por más que quieran decir, venga, es que con un Arduino puede funcionar, sí, tú en tu casa puedes hacer todos los procesos de automatización sin problema, pero en la industria hay grandes motores eléctricos, hay grandes ruidos, entonces eso lo afecta y te puede generar, entonces te funciona cuando haces la prueba, cuando lo llevas allá, entonces te puede configurar o resetear. Mira en tu casa que a veces puede llegar, la otra vez cuando no había o a veces con televisión, inclusive hasta por cable, que llegan motos o algo que hace ruido y se distorsionan las señales o hasta las telefónicas. Con eso hay respuesta a tu pregunta. Listo. Walter tiene la mano levantada y aquí escribe bien para Walter. Dice, Sí, señor. con respecto a actividades de la sesión 3, ¿se puede hacer cualquiera de las dos? Sí. Recuerden que en la primera sesión en línea yo les di, con una actividad que hagan de las dos, yo les homologo la otra. Ya si tú tienes tiempo, pues haces las dos. ¿Queda clara la respuesta a la pregunta? Walter. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Jack dice, ¿el Arduino sería una complementación a un PLC o al revés? No, son dos tecnologías distintas. Es como decir, tú tienes un iPhone o un Huawei o un Xiaomi. Son dos celulares que cumplen las mismas funciones, pero están con tecnologías diferentes o aplicaciones diferentes. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Es que el PLC está trabajado generalmente para la industria y tiene soporte 12 por 24 proveedores y hay una unificación de programación, mientras que con los Arduinos o con cualquier microcontrolador depende del programador, la lógica que le dé y generalmente solo tienen que acudir a esa persona o si no está esa persona y el código está encriptado, se embalan, mientras que con PLC todo es más universal y se puede dar soporte para la industria, eso es lo que necesitan en la industria. No sé si ya con eso te queda clara la respuesta a la pregunta. Profesor, una consulta más. Entonces, las PLCs trabajan con ambos códigos para la programación, ya sea código abierto o uno ya de compra. No, por ejemplo, en los PLCs depende ya del proveedor. Por ejemplo, Schneider Ingeniería, ellos trabajan con el software de Seriosoft y ellos trabajan varios fabricantes de PLCs como tal. Otros está el Tuidosoft, el Defesto, o sea, cada fabricante generalmente tiene un software con que viene y cuando uno compra el PLC, pues viene y ellos también hacen el soporte. También tú los encuentras didácticos libres que puedas utilizar. Con eso doy claridad a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, Juan Alejandro dice, ¿sabes cuándo hay una convocatoria para inscribirse en los que están abiertos? O si tú ves también en el EduBlog, ves la cuarta sesión en línea
de los cursos de PLC que tenemos abiertos para PLC 1, por ejemplo, si quieres oferta cerrada, si te inscribes a ese, posiblemente cuando terminemos de una vez empatamos con eso automáticamente. Ya con esa respuesta a tu pregunta, Alejandro. Lo otro es en Sena Sofía Plus, lo que ves. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé si Michael, que no ha hecho aquí preguntas, tiene alguna. No, señor. Listo. David Calderón. No, profesor, ahorita no tengo ninguna pregunta. Listo. Diego Fernando. No, señor, todo bien. Ok, Fabián. No, señor. Jack. No, profesor, todo claro. Listo, Javier. Listo. Julián. Michael o Walter. Listo, entonces con esto entonces les agradezco la participación. Entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado de los lenguajes de programación del PLC, enfocándonos en lenguaje Graph-Z. Entonces les agradezco la participación. Entonces con esto vamos por terminada la sesión. Ya va a parar la grabación.